Bienvenido seas tú, Podcast Escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez, Podcast Escucha. Yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio 104, Podcast Escucha 104. Pues ya tú puedes llamarme Julio Suárez, Podcast Escucha. Podcast Escucha. Me estaba riendo hace ratito porque... ¿Cómo te explico? Esa fue la tercera vez que grabé el intro de este episodio de esta semana, Podcast Escucha. Y la razón fue porque cuando estaba empezando a grabar y quería tocar esta canción de ese lugar, o el principio de esta canción de Scamen. Tengo YouTube, pero no tengo el YouTube donde no te salen anuncios y salió un anuncio y me sentí mal porque era un anuncio de que dona a los niños que tienen cáncer en el hospital de San Judas. Y pues sí, Podcast Escucha. Así que pues, hay que darles un anuncio. Si tú estás escuchando este episodio, mis amigos en el hospital de San Judas, por favor, con lo que puedas ayudar. Y eso te lo digo, yo sé que me estoy riendo, pero nomás porque estoy nervioso, ¿verdad? Pero sí, si puedes ayudar a esos niños en el ¿cómo se llama? Hospital de San Judas, Podcast Escucha, te lo agradecería yo mucho. Y si ayudaste después de haber visto que no es comercial porque no me están pagando, mándame un mensaje y sí. No sé qué decir. ¿Qué te cuento? Amigo, amiga, Podcast Escucha, que estás al otro lado de este micrófono, que estás escuchando, ya sea en el carro, ya sea en tu casa, ya sea en el baño, ya sea, no sé, mándame un mensaje diciéndome dónde estás escuchando este episodio, Podcast Escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Un aplausote para ti. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va tu día? Ven y cuéntame. Mándame un mensaje. Me interesa por lo que estás pasando. Y no lo estoy diciendo. Yo sé que me estoy riendo, pero es otra vez, nomás porque estoy nervioso. Pero dime que mándame un mensaje y dime, no, pues sí, güey, pues me va a requete bien, güey, pues aquí ya en este nuevo trabajo, qué sé yo, mándame un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo me va a mí? Muchísimas gracias por preguntar. Pues, ¿cómo te va a ti, güey? Muchísimas gracias por preguntar, Podcast Escucha. A mí me va bien. Me va muy bien ahorita. Bendito sea Dios. Sí, ha sido una semana ocupada y yo pienso que esta semana que viene también va a estar igual o más ocupada, pero yo no sé tú, Podcast Escucha, pero a mí me gusta mucho cuando estoy ocupado, especialmente en el trabajo, ¿verdad? Cuando de repente sé exactamente lo que debo de estar haciendo porque cierta fecha se avecina y tenemos que tener ciertas metas antes de tal fecha, y a mí como que me da dirección. Y a lo menos a mí, a pesar de que hay estrés, a pesar de que hay problemas, a pesar de que de repente algunos días del trabajo se vuelven más largos, a mí me gusta eso y me gusta sentirme satisfecho, ¿verdad? Después de haber, pues qué sé yo, pues actuado, trabajado, haber hecho mi trabajo, vaya. Eso se me hace chido, Podcast Escucha. Así que a pesar de que he estado muy ocupado en mi trabajo estas últimas semanas y la semana que viene yo pienso que va a ser todavía más ocupada, me hace sentir bien, me siento chido, me gusta.
me gusta ¿cómo se llama? El reto que trae mi trabajo de repente. Yo no sé, tú, podcast escucha, ¿te gusta? Por ejemplo, si trabajas en un restaurante, ¿te gusta cuando estás muy ocupado y que de repente entras en un estado de que estoy ocupado, pero sé exactamente, voy a pedirle la orden a esa mesa, la otra mesa ya necesita su cuenta, la otra mesa acaba de terminarse sus ensaladas? Yo no sé, podcast escucha. O si eres, por ejemplo, lo que yo era antes, era jardinero. Llega un momento, especialmente ahorita, cuando empieza la primavera, donde todos los arbustos y los árboles y de repente, pues ciertas otras plantas empiezan a crecer muchísimo porque acaban de caer las lluvias y ahorita el sol está perfecto y tienes que estar podando mucho. Durante estos momentos, hace como una semana le pregunté a mi papá cómo le iba. Él es jardinero. Yo trabajaba con él antes y me dice, pues me va bien, nomás que ahorita se vinieron todos los buches, me dice. Todos los arbustos están creciendo. Entonces dice, estoy muy ocupado podando. Ahorita que acabo de decir eso, me acuerdo de un chiste que me dijo cuando yo trabajaba con él. Es un chiste que toda la gente se sabe, pero te lo voy a decir aquí, podcast escuche, y en caso de que no lo hayas escuchado nunca, ojalá y te guste. ¿Qué le dijo un jardinero? ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? Pues seamos felices mientras podamos. No, era este. Y risas falsas para que pegue el chiste, para que amarre. Pero sí, ahorita pues se vinieron mucho, me decía mi papá, los arbustos, y entonces está ocupado. Pero yo cuando trabajaba con él, era uno de mis momentos preferidos. Me gustaba mucho cuando había cosas que hacer, cuando ya sabíamos que en el otoño íbamos a llegar y nuestro trabajo principal, un enfoque había en que de repente ahorita es el tiempo de juntar hojas, y de repente llegaba, qué sé yo, el invierno, ¿verdad? Y ahorita es el tiempo de podar los arbustos o las plantas de los rosales. Ahorita es el tiempo de hacer esto, ahorita es el tiempo de hacer lo otro. Y ahorita, me decía mi papá, ahorita es el tiempo de, pues los arbustos crecen mucho. Ahorita es el tiempo de podar. Y se me hace curioso, podcast escucha, porque esta semana quisiera hablar contigo acerca de esta poda, ¿verdad? No necesariamente solo hablar acerca de la poda, pero de un evangelio donde básicamente Jesús dice, la poda es necesaria y para dar más fruto hay que podar, ¿verdad? Ese no es como se llama en sí el enfoque completo de este episodio, pero quisiera compartir contigo básicamente el evangelio que se lee este domingo que viene y llamó muchísimo mi atención. Seamos felices mientras podamos. Podcast escucha. Como decía mi papá o cualquier persona que inventó ese chiste, que es muy gracioso, y como yo era jardinero me gustó mucho más. Pero ya entrando en el mensaje, básicamente hoy quisiera nomás leer juntos, bueno, yo leo, tú escucha, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, que es el evangelio que se va a estar compartiendo en todo el mundo este fin de semana. Si vas a una iglesia católica van a estar compartiendo este evangelio, podcast escucha, según el evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 en adelante, del 1 al 8. Y quisiera nomás que este episodio fuera
como de repente hemos hecho en el pasado, donde empezamos a leer y de repente las cosas que sobresalen o que sobresaltan en mi mente o en mi corazón o en mi vida. Esta semana quisiera compartirlas contigo y ojalá y que Dios nos esté hablando, ¿verdad? Si estamos abriendo su palabra, Él nos está hablando. Entonces, abramos nuestros corazones y sí. Aquí está el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y para darte un poquito de contexto, hay algo en lo cual he estado pensando esta semana que llamó mucho mi atención, que el Evangelio de San Juan, en la última cena, hay capítulos dedicados específicamente a lo que San Juan dice que Jesús les dijo o compartió con ellos, específicamente en la última cena. Entonces, en la última cena, más o menos en el Evangelio según San Juan, empieza como en el capítulo 13 de ese Evangelio. Ahorita vamos a hablar de lo que hay en el capítulo 15, pero estamos hablando diferentes capítulos, versículo tras versículo tras versículo, podcast escucha, donde vemos a Jesús hablar varias cosas pero súper importantes, específicamente, porque no todos los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, no dicen en sí todas estas cosas que Jesús dijo durante la última cena. Pero San Juan, desde el capítulo 13, podcast escucha, donde Jesús le lava los pies a los discípulos, puedes... es como un sermón que va 3, 4, 5 capítulos y Jesús todavía sigue hablando y enseñando. Y se me hace bonito porque en sí, como te decía, para darte un poquito de contexto, estas palabras que voy a leer en este momento, esto que Jesús les dice a sus discípulos en este momento acerca de que Él es la vid o el tronco central, ¿verdad? Y que nosotros, como sus discípulos, somos las ramas, y que no podemos dar frutos si no es a través de Él. Este es un sermón o una enseñanza que Jesús les da a sus discípulos durante la última cena. Durante la última cena, en el mismo lugar donde Jesús y la misma noche donde Jesús instituyó el sacramento del sacerdocio y la Eucaristía. Él está dando, y que cuando lavó los pies de sus discípulos, en ese mismo día, en esa misma noche, antes de ser condenado a muerte, Jesús les habla acerca de esta comparación que voy a leer en este momento. Y fíjate lo que la palabra de Dios dice, según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice esto. Dice, Jesús continuó, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Como te dije, podcast escucha, vamos a estar parando y saboreando esta palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en este momento. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da vida, la corta. Yo soy la vid, básicamente Jesús está diciendo, yo soy la vid, yo soy el tronco central de esta planta, se podría decir. Y ustedes son las ramas. Y la rama que no da fruto, en este ejemplo Jesús nos está diciendo que Dios espera frutos de ti, frutos buenos de ti, podcast escucha. Dios
quiere frutos buenos de tu familia, Dios quiere frutos buenos de tu matrimonio, Dios quiere frutos buenos de tu vida. Dios quiere frutos buenos de nosotros, podcast escucha. Dios está esperando que tú des frutos buenos. Básicamente eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es dice, ok, esto, perdón, podcast escucha, porque esto lo estoy como meditando como que si yo estuviera leyendo las Sagradas Escrituras a solas, lo cual sí las estoy leyendo ahorita a solas, pero sé que tú lo vas a escuchar, entonces como que se me hace que no estoy a solas, se me hace que está otra persona aquí, ¿verdad? Pero yo si estuviera en este momento literalmente orando con mi Padre en el cielo y diciéndole esto, como que si Dios me estuviera diciendo a mí y también te está diciendo a ti, podcast escucha, oye mijo, yo quiero frutos de ti. Yo quiero ver frutos buenos, frutos santos, frutos divinos en tu vida. Yo quiero ver un matrimonio santo, yo quiero ver conversiones, yo quiero que mi vida dé frutos buenos en tu vida. Quiero que tú estés cerca de mí. Quiero que tú estés pegado a mí para que des frutos buenos. Yo estoy esperando que des frutos buenos. Yo sé que quizás tú últimamente no te importa dar frutos, no te importa seguirme más, no te importa hablar más de mí. Yo sé que quizás últimamente dices, pues que al cabo que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer y pues ya, no necesariamente yo tengo que hacer nada. Y aquí Dios está diciendo, no, yo quiero ver los frutos de mi vida transmitida a tu vida. Yo quiero ver los frutos de mi vida transmitida a tu vida. Y últimamente me he estado dando cuenta, dice Dios, últimamente he notado que a ti no te importa si das frutos o no. Y yo hoy te estoy diciendo, a mí me gustaría que dieras frutos. Y fíjate la palabra de Dios lo que dice. Dice, si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Y eso llamó muchísimo mi atención, ¿verdad? Podcast escucha esta semana, especialmente pensando en ese chiste que me dijo mi papá un día acerca de que le dijo un jardinero a otro jardinero. Seamos felices mientras podamos. Pero una de las cosas que llamó muchísimo mi atención es que cuando alguien está dando frutos, este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Si no estás dando frutos, pues te vamos a cortar y te vas a secar y ya no vas a poder dar más frutos. Pero si estás dando frutos, dice Jesús en esta enseñanza, en esta parábola, en este ejemplo, dice, pero cuando alguien sí da frutos, cuando una de mis ramas sí da frutos, mi Padre llega y la poda para que dé más frutos. Y eso es una de las cosas que llamó muchísimo mi atención esta semana, porque pues sí es cierto, ¿verdad? De repente, si quieres que un árbol empiece a dar más frutos, podas ciertas partes para que salga más frutos. Para que salgan más frutos, podcast escucha. Pero eso aplicado a mi vida, de repente puede ser que me dé miedo, ¿verdad? Has estado dando frutos hasta estos momentos. Quiero que des más frutos. Tengo que podar una parte de tu vida. Tengo que podar algo de tu vida. Tengo que quitar algo de tu vida que de repente es extra y que no te está ayudando a dar más frutos. Y eso llamó muchísimo mi atención esta semana. ¿Qué es lo que hay en mi vida que quizás Dios, a pesar de que mi vida sí esté dando frutos, qué es lo que Dios quiere podar, quitar, cortar en mi vida para que yo pudiese dar más frutos para Él? Y eso
hasta cierto punto. Podcast escúchate, soy completamente sincero. Da miedo. Da miedo. Que esa pregunta me llena de miedo, de terror. ¿Qué es lo que quieres cortar en mi vida, Dios mío, para que yo dé más frutos para ti, para tu reino? ¿Qué es? Y hay ciertas cosas que son obvias, ¿verdad? Hay ciertas cosas como, pues, toma menos alcohol, gasta menos tiempo en las redes sociales, qué sé yo, no veas como tantos shows que de repente no hablan de mí o no te ayudan a seguirme mejor. O de repente puede ser otras un poquito más profundas, como ¿sabes lo que debo de podar en tu vida? Que debo de podar tu trabajo. Quiero que trabajes un poquito menos para que me dediques más tiempo. Quiero que de repente digas menos que sí a esas horas extras para que dediques más tiempo a tu familia, para que en tu familia haya mejores frutos. Yo no sé si de repente hay alguien aquí escuchando este episodio donde últimamente has estado trabajando un chingo, güey. Un chingo. Y de repente estás viendo que eso no está, o sea, está funcionando en el dinero, está funcionando en que estás ganando más, te sientes menos ahogado bajo tus deudas en estos momentos, pero al mismo tiempo estás viendo que tu matrimonio no es igual que antes y que ahorita está un poquito peor, o de repente tus hijos ya no te obedecen tanto, o de repente tus hijos ya no respetan a tu esposa. Yo no sé si hay alguien aquí escuchando en este episodio donde Dios dice, ¿sabes lo que quiero podar? Quiero podar esas horas extras que has estado tomando últimamente, porque a pesar de que sí estás haciendo más dinero y a pesar de que de repente estás menos preocupado por el dinero, tu familia no está mejor. Y a mí me importa más el fruto de tu familia. A mí me importa más el fruto de tu matrimonio. Y quizás Dios nos está diciendo, o te está preguntando, como me está preguntando a mí, que las cosas, o quizás no te está preguntando y de repente pasaron las cosas, ¿verdad? Y Dios ya apodó sin preguntarte, sin pedirte, y de repente ya no tienes trabajo, o de repente ya te quitaron muchas horas de las que tenías antes, o qué sé yo, podcast escucha. ¿Qué es? O de repente vivías para tu carro, vivías para pagar esos pagos en tu carro y trabajabas extra para poder pagar esos pagos de tu carro y perdiste tu carro. Pasó un accidente o te lo robaron o qué sé yo. Y Dios te está diciendo a través de esa poda, es que quiero que des más frutos. Esa poda viene con un propósito. Me gusta mucho eso. Esa poda viene con un propósito en tu vida y en la mía, ¿verdad? Podcast escucha. Pero hay que seguir con este episodio porque apenas vamos en 2. Apenas llevamos 2 versículos. Nos faltan. Aquí Jesús les dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Y qué bonito. Podcast escucha. El poder de meditar en la palabra de Dios. Aquí Jesús literalmente les dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. Mientras más meditemos, mientras más entremos, mientras más tratemos de vivir, de leer, de entender, de profundizar la palabra de Dios, Dios nos limpia todavía más y más. Podcast escucha. Lo que Jesús les dice ahorita a sus discípulos llama tanto a mi corazón. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. Así que hay que entrar más en la palabra.
Hay que entrar más en la palabra de Dios. Eso llama tanto mi atención en este pasaje bíblico. Y fíjate lo que dice Jesús a través de el Evangelio según San Juan capítulo 15. Ahorita vamos en el versículo 4. Dice: sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí, dice la palabra de Dios. Yo sé, dice Jesús básicamente, ¿verdad?, que tú has tratado últimamente de ser mejor padre, has tratado últimamente de ser mejor esposo, has tratado últimamente de ser mejor hijo, pero sin mí, dice Jesús, tú no lo puedes hacer sin mí. No puedes dar esos frutos buenos que quisieras en tu matrimonio, esos frutos buenos que quisieras en tu relación con tus hijos o con tus padres, esos frutos buenos que quisieras en tu trabajo, esos frutos buenos. Tú no puedes dar frutos si estás alejado, si estás cortado, si estás apartado de la vid, del tronco central que es Jesucristo. Podcast escucha. Y se me hace curioso algo que siempre decía mi mamá, o que siempre dice mi mamá, pero se lo decía mucho, pues yo la escuchaba mucho decírselo a mí y a todos mis hermanos, ¿verdad? Y hermanas. Es que se me hacía bien cura, y ya, pues cuando empecé a conocer a Dios, pues empecé a entender lo que ella decía, pero o lo que ella dice, pero dice, es que estás tratando de hacerlo solo, estás tratando de criar a tus hijos sola, estás tratando de restaurar tu matrimonio solo, o estás tratando de llevar a tu familia sola. Y les decía, y me decía a mí también, y les decía a mis hermanos y hermanas, les decía, no vas a poder si no es con Dios. Mi mamá entendía este pasaje de el Evangelio según San Juan, cuando Jesús dice, el que no permanece unido a mí será echado, que dice, el que permanece unido a mí y yo unido a él da fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Que diga, de igual manera, ustedes, perdón, me fui más para abajo. En el versículo 3 dice, en el versículo 4 dice Jesús, sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y en tu matrimonio, yo te voy a decir, te voy a ser completamente sincero, podcast escucha, en tu matrimonio, en tu relación con los demás, aún en tu trabajo, un fruto bueno, un fruto santo, no lo vas a poder lograr. En tu vida, en tu corazón, un fruto bueno no lo vas a poder lograr si no es con Dios. En otras palabras, no puedo solo. Y yo pienso que hay ciertas personas que no entienden eso porque no han sentido la necesidad de decir esas palabras a Dios. Dios, yo no puedo solo. Yo pienso que esas palabras de Dios, yo no puedo solo. Sin ti yo no puedo, Dios. Sin ti no puedo dar frutos buenos. Esas palabras las entiende alguien que realmente es humilde. Alguien que realmente ha tenido ya sea el entendimiento, la sabiduría o las experiencias, podcast escucha, para poder decir eso. Señor, yo no puedo solo. Recuerdo que mi papá muchísimas veces de repente cuando estaba tratando de arreglar, qué sé yo, un carro o tratar de arreglar unas cosas de la tubería del jardín, ¿verdad? Como la plomería, de ver cómo esta pipa va a llegar para allá o lo que está pasando con esta válvula y todo eso. Mi papá muchas veces dice todavía,
Pero cuando trabajaba con él, pues lo escuchaba más, ¿verdad? Y cuando teníamos un problema de repente donde él ya no entendía, ya no sabía, ya no podía, ¿cómo voy a resolver este problema? Él me decía, que siempre decía esta oración: oye, pues Jesús, pues Dios, pues yo no puedo, pues ayúdame, por favor. Y dice que casi instantáneamente, cuando de repente se rendía y decía esta oración tan humilde ¿sabes qué, Dios? Sin ti no puedo. Y no estamos hablando de que sin ti no puedo ni siquiera resolver este problema que de mi trabajo, ¿verdad? Y eso pues también lo aprendí de él, y se me hace tan bonito que aprender esto pues de mis padres. Esto que Jesús está diciendo: sin ti, sin mí no pueden hacer nada. Es esta oración que entendí de mis papás, que cuando mi papá de repente no podía resolver un problema y decía, pues es que Dios, sin ti no puedo. O cuando mi mamá nos decía a todos sus hijos, es que sin Dios no vas a poder llevar tu familia, no vas a poder llevar tu matrimonio a algo positivo. Se me hace tan bonito, porque eso es exactamente lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Si no estás unido a mí, no vas a poder dar los frutos que yo quiero en tu vida. No vas a poder dar esos frutos divinos que tú también quieres en tu vida. Yo soy la vid, y ustedes, dice Jesús en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Aquí dice Jesús: sin mí no puedes hacer nada, lo cual mis padres entendían, ¿verdad? Podcast escucha. Y luego dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Dan mucho fruto y llegan así a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, podcast escucha, que estás escuchando este episodio 104, que diga, porque 104 suena albur. Podcast escucha, Dios quiere que tú des fruto. Aquí Jesús básicamente nos está diciendo: mi Padre, el Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Podcast escucha, Dios quiere que des fruto. Jesús quiere que tu vida dé frutos para Él, porque cuando tú das fruto bueno, cuando tú das fruto santo, cuando en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio hay fruto bueno, el Padre es glorificado. Y el corazón de Jesús, el mayor anhelo es glorificar al Padre. Podcast escucha, es algo grandioso, es algo bueno, es algo tan hermoso lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje, en esta parte del Evangelio según San Juan capítulo 15, del 1 al 8. Nos está básicamente diciendo: ¿sabes lo que yo quisiera para tu vida? Yo quisiera que hubiera frutos buenos en tu corazón. Yo quisiera que hubiera frutos buenos en tu trabajo. Yo quisiera que hubiera frutos buenos en tu matrimonio. Yo quiero que haya frutos buenos en tu familia. Imagínate, podcast escucha, que a través de ti Dios hace que tu familia, que ya no creía en Dios, vuelva a creer en Dios. Que los nuevos bebés que están naciendo en tu familia, que de repente ya nadie estaba bautizando a tus hijos, imagínate que Dios te usara a ti para que tu familia bautizara a esos niños que están naciendo. Podcast escuche, que se volvieran hijos de Dios a través de
el bautismo. Imagínate que Dios te usara a ti para que esa persona que en tu familia o en tus amigos o qué sé yo, en tu trabajo, que ya no cree en Dios, que ya ha dejado de ir a la iglesia, que no se ha confesado en qué sé yo, hace cuántos años, podcast escucha, imagínate que Dios te usara a ti para que ellos regresaran a Él a través de la confesión. Imagínate que Dios te usara a ti para que esos amigos tuyos que ya se alejaron de la iglesia, que no están casados, que están solamente juntados en unión libre, que no están casados por la iglesia, podcast escucha, que Dios te usara a ti para regresar la gracia de Dios, su gracia en sus vidas, y que así ellos puedan vivir en Dios y no en pecado. Aquí básicamente Jesús te está diciendo, eso yo lo quiero para ti. Y lo quiero para ti, y la razón es tan profunda porque Jesús dice, cuando hay frutos buenos a través de ti, cuando hay frutos buenos en tu vida, mi Padre es glorificado. Y como ya compartía contigo hace 2 minutos más, podcast se escucha más o menos, en el corazón de Jesús, el mayor deseo es glorificar, amar al Padre. Y si Él dice, mi Padre es glorificado cuando hay frutos buenos en ti, puedes tener la certeza de que en el corazón de Jesús existe el deseo de que haya frutos buenos en tu vida, frutos buenos en ti. Pero al mismo tiempo Jesús te dice, pero para que haya estos frutos buenos, no vas a poder solo, no vas a poder sola. Si tú tratas de realmente de nomás a través de la razón y a través de la ciencia y a través de, qué sé yo, de tus palabras y a través de convencer a los demás de que no vas a poder, no vas a poder, no va a haber frutos buenos. Dice Jesús, sin mí no puedes hacer nada. Pero con Él sí podemos. Dice la palabra de Dios en otra parte, San Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O sea, y escribí esto también en una canción que vamos a sacar primero, Dios, ya más o menos, ya casi. Mi hermano Heriberto, Half Holy, Half Hood, estamos trabajando en una canción que se llama Que yo disminuya. Y una de las palabras que escribí en esa canción que Dios me inspiró, o pienso que Dios me inspiró, ¿verdad? Es, contigo lo puedo todo, pero sin ti yo nada puedo. Y es básicamente estos 2 versículos, ¿verdad? Cuando San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y este versículo en Juan 15, donde Jesús dice, sin mí no puedes hacer nada. Entonces, contigo lo puedo todo, Dios, pero sin ti yo nada puedo. Y las 2 cosas son verdad, podcast escucha, y no solamente son verdad en mi vida, pero también son verdad en tu vida. Y todos esos deseos que tú realmente sientes, esos deseos santos, esos deseos buenos, esos deseos divinos que tienes en tu corazón, de querer la salvación de tus hijos, de querer honrar a Dios en toda tu vida, en todas las cosas, de querer un matrimonio santo, de querer ayudar a tu familia para acercarse a Dios, todos esos buenos frutos, podcast escucha, Jesús también los anhela, porque cuando todos esos frutos pasan en tu vida, no solamente hay algo bueno en tu vida, no solamente hay momentos para regocijarte realmente en tu vida, pero también le dan gloria al Padre. Y como te decía, en el corazón de Jesús, ese es el mayor o uno de los mayores anhelos. Podcast escucha. Pero sin Él pues no podemos. Básicamente lo que Jesús te está diciendo, si yo estoy en tu vida, todo va a estar bien. Vas a poder dar frutos buenos.
para la gloria de mi Padre. Y si yo no estoy en tu vida, dice Jesús, pues chales, va a ser un infierno. Hay una cosa que me pasó, y esto ya lo he compartido en diferentes modos a través de las redes sociales, pero yo pienso que es apropiado compartirla en esta historia, en este episodio. Es algo que me ayudó a ver la importancia real de la presencia de Dios en mi vida, la importancia de llevar a Dios a mi lado, la importancia de siempre estar pegado a Dios, la importancia de vivir o tratar primordialmente de vivir una vida en estado de gracia, ¿verdad? Sin separarme de la vid, sin ser una de esas ramas que se separa de la vid. Podcast escucha a través del pecado, a través de que no me importe mi relación con Dios, a través de que no me importe dar frutos, ¿verdad? Algo que pasó en mi vida cuando yo era joven era cuando que me ayuda a entender la importancia de la presencia de Dios en mi vida. Es una vez cuando es cuando me perdí en el centro de Guadalajara. No sé si tú alguna vez has estado en Guadalajara, pero no sé si alguna vez has ido al centro, pero recuerdo que mi mamá un día, cuando estaba pequeño, bueno, muchos días me llevaba al centro con ella, ¿verdad? Pero específicamente este día, que también otros días me llevaba a ver suena albur, ¿verdad? Me llevaba a ver telas. Sin albur, podcast escuché, íbamos a ver telas. No puedo dejar de pensar como que suena albur, pero sí, una tienda de telas y nosotros íbamos a ver. Y recuerdo que se me hacía súper aburrido. Súper aburrido. Podcast escucha, ir a ver telas. Perdón, ya no puedo dejar de pensar que suena como albur, pero se me hacía bien aburrido. Entonces de repente mi mamá iba a ver diferentes tipos de telas y recuerdo que en todo eso y luego no tenían ni siquiera dónde sentarse, güey, y se sentía bien. Se sentía como que yo estaba cansado y ni siquiera había bancas, no había sillas. Entonces recuerdo que traté de alguna u otra manera encontrar un escalón o qué sé yo, donde sentarme. Y de repente volteé y ya no vi a mi mamá, ya no estaba mi mamá en ninguna parte. Yo así como un niño, qué sé yo, 7, 8 años, no sé la verdad. Pues ¿dónde está mi mamá? Y pues no la miraba y recuerdo de que salí de la tienda, de esa tienda de telas, y no la miraba, y yo empecé como a preocuparme muchísimo y a decir, chanfle, ¿cómo me voy a regresar a casa? Porque pues de donde nosotros vivimos hasta el centro de Guadalajara, pues qué sé yo, 30 minutos, y yo no sé qué camión tomar, yo no sé cómo llegar a donde está la parada del camión, yo no sé cuánto cuesta, ni siquiera tengo dinero. O sea, literalmente no sabía el camino de regreso a casa, no sabía cómo llegar a mi hogar. Y recuerdo de que me puse así como en pánico, se podría decir, pero lo único que se me ocurrió, no había caminado tan lejos, pero me regresé a la puerta de la tienda de telas y me senté enfrente de la puerta, y yo no sé cuánto tiempo pasó, podcast escucha, pero lo que sí sé es que de repente vi a mi mamá en la calle, como que me vio. Y vi como su cara de preocupación de repente se convirtió en una cara de alegría al mirarme, y una cara como de alivio. Y
fue y me abrazó. Y en ese momento, podcast escucha, me di cuenta de que voy a llegar a casa con mi mamá. Voy a llegar a casa con mi mamá. Y hay algo que se me hace tan bonito. Es un pensamiento que llegó a mi corazón, pero es algo que yo pienso que tú y yo debemos de entender, podcast escucha. Porque al momento de ver a mi mamá, al momento de abrazar a mi mamá, yo todavía no sabía qué camión íbamos a tomar. Yo todavía no sabía cómo regresarme a la casa. Yo todavía no tenía dinero. Yo todavía no sabía dónde estaba la esquina donde se toma el camión. Podcast escucha. No sabía nada todavía, pero el simple hecho de estar ante la presencia de mi mamá, sabía que todo iba a estar bien. Sabía que todo iba a estar bien. Todavía no sé cómo regresar a casa. Todavía no sé cuál es la esquina donde tomamos la parada del camión. Todavía no sé cuál camión debemos de tomar. Todavía ni siquiera tengo dinero para pagar por el camión, si supiera todas esas cosas. Pero mi mamá está conmigo. Y sé que voy a estar de regreso en casa. ¿Verdad? Este concepto, este poder de que la presencia de esta persona en mi vida, todo está bien. Ella está conmigo y todo está bien, ¿verdad? Y es lo que básicamente Jesús nos está diciendo en este fin de semana, en este evangelio, según San Juan capítulo 15, cuando Él nos está diciendo: yo soy la vid, permanece junto a mí y todo va a estar bien. Quédate unido a mí y todo va a estar bien. Yo me voy a asegurar de que tú regreses a tu casa, que hay una recámara que yo he puesto en el cielo para ti. Y se me hace tan bonito. Se me hace tan bonito esta invitación de Jesús. Sabes que yo soy la vid, ustedes son las ramas. Mi papá es glorificado cuando tú, como rama en mi vida, das fruto. Y sí, a veces te tengo que podar para que des todavía más fruto, pero la importancia aquí es que permanezcas unido, permanezcas junto a mí. Y es lo que Dios ha estado diciendo a mi vida en esta tarde. Es lo que Dios quiere decir a tu vida en esta mañana o esta tarde o esta noche. No sé cuándo estés escuchando este episodio, pero es lo que Dios te quiere decir a ti también. Permanece junto a mí. Permanece junto a mí y todo va a estar bien. Bueno, podcast escucha, pues hasta ahí, ¿no? Acércate a Dios, güey. Vete a confesar, no le tengas miedo a la confesión. Vuelve a misa los domingos. Reza, ora a Dios todos los días. En este momento, cuando se termine este episodio, apaga tu teléfono, apaga tu tele, apaga tu computadora, no sé dónde me estés viendo, y empieza a decirle a Dios: es que yo quiero estar contigo porque sé que contigo todo va a estar bien. Yo sí quiero dar frutos buenos para ti, frutos buenos en mi matrimonio, frutos santos en mi vida, frutos increíbles en mis hijos. Pero sé que eso solamente lo puedo hacer si estoy contigo. Si es que ahorita no estás con Dios, yo te invito, regresa a Dios. Vete a confesar esta semana. Ve a visitar al Santísimo en una de las iglesias católicas alrededor de tu vecindario, de tu ciudad. Acércate a Dios. Él quiere que tú des fruto. Ese fruto tan bueno que tú anhelas en tu matrimonio, en tus hijos, en tus relaciones con tus hermanos y hermanas. Dios te ama, podcast escucha. Dios me ama a mí también. Regresa a Él, güey. Regresa a Él.